Hola a todos, somos el CLIS03C y os vamos a explicar un poco la fisiología del músculo cardíaco. El corazón es el principal órgano del sistema cardiovascular, ya que se encarga de bombear la sangre para que se distribuya por todo el organismo. Es decir, actúa como una bomba, o más bien como dos. Un corazón derecho que bombea la sangre hacia los pulmones mediante la circulación pulmonar y un corazón izquierdo que bombea la sangre a los demás órganos y tejidos mediante la circulación sistémica. Pero para comprender bien cómo funciona el corazón hay que explicar antes su anatomía. Tanto la parte derecha como la izquierda presentan dos cámaras, aurículas y ventrículos. La aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo están separados por la válvula mitral y la aurícula derecha y el ventrículo derecho por la válvula tricúspide. Hay que hablar de los principales vasos sanguíneos de este, que son las venas cava superior e inferior, las pulmonares, la arteria pulmonar conectada con el ventrículo derecho por la válvula pulmonar y la arteria aorta conectada con el ventrículo izquierdo por la válvula aórtica. Y a lo largo del vídeo comprenderemos la función de cada una de estas partes. También hablar de las capas del corazón, yendo de dentro hacia afuera, estaría el endocardio, el miocardio, que es la capa de músculo cardíaco, y pericardio, que protege y posiciona el corazón, distinguiéndose el pericardio seroso y dentro de este el visceral y el parietal, separados por un espacio pericárdico y el pericardio fibroso. Ahora vamos a explicar un poco la circulación de la sangre, que esta entra desoxigenada al corazón a través de las venas cavas a la aurícula derecha. Seguidamente permite su paso el ventrículo derecho, la válvula tricúspide y gracias a la contracción llega la sangre a los pulmones a través de las arterias pulmonares. Ya oxigenada, vuelve al corazón por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y pasa por el ventrículo izquierdo, permitiéndole el paso a la válvula mitral. A través de la arteria aorta, la contracción del corazón pasa la sangre a todo el organismo y permite la oxigenación de las células y el transporte de nutrientes. Finalmente, la sangre desoxigenada vuelve al corazón entrando de nuevo por las venas cavas. Y aquí tenemos un breve resumen. En el corazón podemos encontrar tres clases musculares diferentes: el músculo auricular, el ventricular y las fibras musculares excitadoras y conductoras especializadas. El músculo cardíaco y el esquelético se contraen de la misma forma, diferenciándose únicamente en la duración de la contracción, ya que la del músculo cardíaco dura más tiempo y, por otra parte, las fibras excitadoras y conductoras especializadas se contraen débilmente, ya que no contienen demasiadas fibras contráctiles. Por lo tanto, su función es estimular y controlar el latido cardíaco mediante descargas eléctricas rítmicas automáticas en forma de potenciales de acción por todo el corazón. Rotación. El ventrículo izquierdo está formado por capas complejas de fibras musculares que se extienden en diferentes direcciones y permiten que el corazón se contraiga con un movimiento de torsión también llamado rotación durante la sístole. La capa externa gira en espiral hacia la izquierda y la capa interna en dirección opuesta, lo que provoca la rotación en el sentido de las agujas del reloj del vértice del corazón y la rotación en el sentido antihorario de la base del ventrículo izquierdo. Esto provoca su movimiento de retorcimiento, tirando la base hacia abajo durante la sístole. Al final de la sístole, el ventrículo adopta una forma similar a un muelle, desenroscándose durante la diástole para permitir que la sangre ingrese rápidamente a las cámaras de bombeo, y esto ayuda a la eyección y la relajación del ventrículo. Otra característica de la fisiología del corazón es que el músculo cardíaco es un sinsitio, es decir, las células individuales que forman las fibras del músculo están interconectadas a través de discos intercalados. Los discos son membranas celulares que se fusionan para formar uniones gap, facilitando la movilidad de los iones y la propagación de los potenciales de acción entre las distintas células del músculo cardíaco. Se distingue el sinticio auricular y el ventricular. Esta división permite que la contracción auricular se inicie antes que la ventricular. Antes de hablar de los potenciales de acción, tenemos que saber qué es lo que son, pues son cambios reversibles en el potencial de membrana producidos por la activación en cadena de diversas corrientes iónicas generadas por la difusión simple de iones a través de la membrana. El potencial de acción de una fibra ventricular es de unos 105 milivoltios, lo que implica que se eleva desde un valor negativo, alrededor de unos menos 85 milivoltios, hasta un valor positivo, de 20 milivoltios en cada sístole. La despolarización se corresponde con la meseta y la repolarización con el pico, y ambos están separados aproximadamente por un intervalo de 0,2 segundos. Además, la meseta le aporta una gran ventaja a la contracción ventricular, y es que gracias a ella la contracción en el músculo cardíaco dura 15 veces más que en el esquelético. Las diferencias entre la membrana del músculo cardíaco y la del esquelético explican el potencial de acción prolongado y la meseta en el músculo cardíaco. Como podemos ver, los canales rápidos transportan sodio y los lentos calcio. Ambos se encuentran en la membrana celular de las células musculares cardíacas, y la función no la adelantaremos, sino que la veremos a continuación en las fases del potencial de acción.
La segunda diferencia funcional es que inmediatamente después del inicio del potencial de acción, la permeabilidad del potasio se reduce aproximadamente 5 veces. Este efecto no ocurre en el músculo esquelético y probablemente se deba a la entrada de grandes cantidades de iones de calcio como vimos anteriormente. La impermeabilidad relativa al potasio reduce su salida durante la meseta en el potencial de acción, impidiendo su retorno a los niveles de reposo. Una vez transcurridos 0,2 o 0,3 segundos, los canales lentos de calcio y sodio se cierran, deteniendo la penetración de estos iones y aumentando rápidamente la permeabilidad de la membrana a los iones de potasio. La rápida pérdida de potasio de la fibra devuelve inmediatamente el potencial de membrana a su nivel de reposo, terminando así el potencial de acción. El potencial de acción del músculo cardíaco se compone de 5 fases. La fase cero o despolarización rápida se desencadena con la estimulación de la célula cardíaca. Esto provoca una rápida entrada de iones de sodio a través de los canales rápidos, provocándose la despolarización. Cuando se cierren los canales de sodio, la membrana habrá alcanzado un potencial de aproximadamente 20 milivoltios. La fase 1 o repolarización inicial se produce por consecuencia del cierre de los canales de sodio y la apertura de canales de potasio, que permiten la salida de iones de potasio. En la fase 2 o meseta se produce una entrada lenta de calcio que equilibra con la salida de potasio, cuyos canales se cierran. La disminución de la salida de iones de potasio y el aumento de la entrada de iones de calcio producen una estabilización del potencial de acción. En la fase 3 o repolarización rápida, los canales de calcio se inactivan mientras que los de potasio permanecen abiertos. La permeabilidad de los iones de potasio aumenta permitiendo su salida de la célula de forma rápida. Esto lleva a la repolarización de la membrana y se devuelve su potencial a su estado en reposo. La fase 4 es la fase en la que el miocardio se encuentra en su estado de reposo, con un potencial eléctrico negativo en comparación con el exterior, que oscila entre los -80 y -90 milivoltios. Estas fases son cruciales para la contracción y relajación rítmica del músculo cardíaco, permitiendo que el corazón funcione de manera eficiente como una bomba. En cuanto a la velocidad de conducción de señales del músculo cardíaco, la señal excitadora del potencial de acción de las fibras musculares de las aurículas y los ventrículos es de aproximadamente 0,3 o 0,5 metros segundo. La velocidad de conducción en las fibras de Purkinje es de hasta 4 metros segundo en la mayoría de los sistemas, lo que permite que la señal excitadora se dirija rápidamente a diferentes partes del corazón. Respecto al periodo refractario miocárdico, es el intervalo de tiempo durante el cual un impulso cardíaco normal es incapaz de volver a excitar una parte ya excitada del músculo cardíaco. El periodo refractario normal en el ventrículo es de 0,25 a 0,30 segundos, que es aproximadamente la duración del potencial de acción en una meseta prolongada. En las aurículas es mucho más corto que en los ventrículos, aproximadamente de 0,15 segundos. Además, hay un periodo de refractario relativo de aproximadamente 0,05 segundos durante el cual el músculo es más difícil de excitar de lo habitual, pero puede excitarse mediante una señal excitadora muy fuerte, obteniendo la contracción prematura. A continuación pasaremos a explicar el proceso de acoplamiento-excitación. Este es un proceso que hace que las fibras musculares se contraigan cuando hay una señal eléctrica. El corazón podría asemejarse a un interruptor, el cual hace que los músculos se contraigan. Imagina que la señal es como la luz. Se enciende, en este caso, dentro de la fibra muscular. Hemos de destacar unos conceptos importantes. Los túbulos T son canales especiales que activan la liberación de los iones de calcio desde el retículo. Los túbulos T en el corazón son como unos tanques de reserva de calcio y son mucho más grandes que en otros músculos. Los iones de calcio son como el combustible esencial para la fuerza de contracción. Sin dicho calcio, el corazón no podría latir correctamente. También tenemos el retículo sarcoplasmático. Es un almacén que regula las concentraciones intracelulares de calcio durante la contracción y relajación muscular. A continuación pasaríamos a explicar dicho proceso. Podemos observar que el potencial de acción del túbulo T genera un flujo de corriente hacia las cisternas del retículo sarcoplásmico, en su punto de contacto con el túbulo T. Además, se difunde una gran cantidad de iones calcio adicionales hacia el sarcoplasma, desde los propios túbulos T en el momento del potencial de acción que abre los canales de calcio, dependientes del voltaje a la membrana del túbulo T, y que es detectado por los receptores de hidropiridina. El calcio entra a la célula después de que los canales de liberación de calcio, también denominados canales receptores de rianodina, en la membrana del retículo sarcoplásmico, para activar la liberación del calcio en el sarcoplasma. La activación de los receptores de hidropiridina provoca la apertura de los canales de liberación de calcio en la cisterna. Estos canales permanecen abiertos durante unos milisegundos, con lo que liberan iones calcio hacia el sarcoplasma que rodea las miofibrillas y produce la contracción del músculo cardíaco. Una bomba de calcio que actúa continuamente y que está localizada en las paredes del retículo bombea iones calcio desde las miofibrillas hacia los túbulos sarcoplásmicos. Además, en el interior del retículo hay una proteína denominada calsecuestrina, a la que también puede unirse el calcio.
Los iones calcio en el sarcoplasma interaccionan después de más filamentos para iniciar la contracción muscular. Pero sin el calcio procedente de los túbulos, la fuerza de contracción del músculo cardíaco se reducirá de manera considerable, porque el retículo del músculo cardíaco está peor desarrollado que el del músculo esquelético y no almacena suficiente calcio para generar una contracción completa. Por otro lado, el potencial de acción cardíaco interrumpe súbitamente el flujo de entrada de iones calcio hacia el interior de la fibra muscular y los iones calcio del sarcoplasma se bombean rápidamente hacia el exterior de las fibras musculares, hacia el retículo sarcoplásmico. Y así el espacio de los túbulos T en el transporte de calcio nuevo al retículo se consigue con la ayuda de una bomba de calcio ATP-ASA. Los iones de calcio se eliminan mediante un intercambiador de sodio-calcio. El sodio que entra a la célula durante este intercambio se transporta después fuera de la célula por acción de la bomba sodio-potasio. En consecuencia, se interrumpe la contracción hasta que llega un nuevo potencial de acción.